Bueno, eh, cada uno de los pequeños grupos es muy interesante lo que pasó en el trabajo en pequeño grupo. Vamos a intentar hacer una apuesta en común que permita que las ideas de los grupos las podamos recuperar, y hay ideas que están buenísimas, así que el propósito de tenemos hasta las 12, el propósito de este rato es hacer una apuesta en común que permita compartir para inspirarnos, para copiarnos de las ideas de los compañeros. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomarnos unos minutitos para que cada grupo exponga. La mejor manera de exponer es viniendo acá. Yo sé que les da un poco de vergüenza. Entonces, vamos a empezar primero. Lo que les pido, por favor, es que tengan en cuenta, así podemos mostrar todos. En 3 minutos exponen la imagen que eligieron y vamos a concentrarnos en la estrategia didáctica seleccionada, ¿sí? A ver la relación entre la imagen a mostrar y la estrategia para trabajar con esa imagen. Empiezan... ¿Quién? Bueno. Buenos días, compañeros. Esta es la imagen que trajo una compañera de visual y plástica. Nosotros somos de geografía los tres y ella de dibujo, así que sirvió para contrastar y tuvimos varios puntos de acuerdo. Dibujo. Bueno, esta fue la imagen que trajo ella y nosotros empezamos a hablar por ejemplo, de lo que podíamos ver, y después cuando vino la doctora nos hizo una aproximación de ver cómo la actividad para que los chiquilines pudieran decodificar y poder interpretar esa imagen a través de una actividad propuesta por nosotros. Nosotros nos fuimos a lo que es la esfera, por la astronomía, en la formación también por el tema de las estrellas, los árabes, la navegación, la mitología. Sí. Sí, es unas mezquitas, unas bóvedas, y las estrellas nos vino por el tema de también la mitología, la luna con Venus, nos fuimos para varios lados, ¿no? Y bueno, y ella nos aterrizó también por parte de su asignatura con las esferas, la deconstrucción de la línea recta, y bueno, y ahora más o menos la actividad la va a pasar a contar ella, que es cómo se podía acercar lo de dibujo con geografía, con líneas imaginarias, y está bien. Si querés, sí. No, dale. La propuesta en realidad pasaba por observación, por ejemplo, de superficies reflejadas, cóncavo convexo, o a través de visores circulares. Se nos ocurrió hacer una analogía con el globo terráqueo y con la deformación de los meridianos y los paralelos también. ¿Qué sucede en una superficie circular o esférica? Y como propuesta podía ser pintar esferas por dentro o por fuera, sobre todo utilizando la curva, pero también pensando qué pasa con la recta en ese tipo de superficie. Bueno, básicamente eso. Gracias. Una cosa, una cosa que pasó en más de un grupo, 2 cosas. Uno, qué interesante el diálogo, eso que uno lee en todos los manuales de ahora, el conocimiento, es interdisciplinario. Bueno, en realidad es esto, es cómo esa misma imagen, cómo la miraron los geógrafos y cómo se mira desde una mirada del arte, del dibujo. Y otra cuestión es que una parte importante del tiempo la usaron en hablar acerca de esa imagen. Una vez que llegaron, bueno, esta imagen es así, por esto, cómo es la curva, cómo es la representación del espacio en el Islam, por qué es un círculo, por qué.
Y una vez que hicieron toda esa interpretación, dijeron, ya está. No, no está. Ahí el show recién empieza. Eso yo puedo llegar a la clase y decirle a los estudiantes, buen día, la representación del espacio del Islam, ta. En realidad, diseñar una actividad de enseñanza es pensar qué escenario, qué estrategia, de qué manera yo voy a hacer que mis estudiantes arriben a ese trabajo con la imagen. Y ese es el proceso que hicieron y bien interesante. Esa punta del hacer, muy interesante. Y después, yo sé que en algunas escuelas es muy difícil, pero cómo enriquece la tarea el trabajo por proyecto, ¿no? Si uno tuviera que pensar, en literatura leen Las Mil y una Noches, en dibujo trabajan toda la cuestión esférica, los geógrafos traen los mapas del Islam. Es un festival. Bueno, ahí vamos. Bueno, muy bien. ¿Quién quiere seguir? Buenísimo. ¿Quién quiere seguir? Bueno, buenos días a todos. El grupo se integró por profesores de distinta especialidad, comunicación visual, geografía, educación cívica y biología. ¿Estoy bien? Así que hay una interdisciplinariedad. Por eso la propuesta didáctica es abordar la observación y el análisis de la imagen, que son un grupo sirio de acá de Uruguay, en la Plaza Independencia, abordarlo desde las distintas disciplinas, la observación, el análisis, siguiendo también la propuesta triangular que ahí estamos observando. Para empezar, tipo una lluvia de ideas, ¿no? ¿Qué le genera? ¿Qué le transmite la imagen? ¿Qué estaría? O sea, dando un poco de ideas al estudiante para que se dé la lluvia de ideas en relación a la imagen, ¿verdad? ¿Qué están haciendo? En fin, ¿qué te provoca la imagen que observa? Y desde la disciplina, y voy a hablar en particular de biología, después le paso a las compañeras, guiar un poco la observación para el abordaje biológico, por ejemplo, con alguna pregunta guía de este tipo. A partir de las características biológicas que puedes observar en la imagen, ¿te parece que es un grupo étnico o qué grupo étnico sería? ¿Qué características biológicas observas en la imagen que te permiten afirmar el grupo étnico de las personas que están ahí? Ese sería, por ejemplo, la parte, digamos, de la guía para la observación biológica de la imagen. Y algo similar para la geografía y las otras disciplinas del... Así que te digo. Dale. Bueno, la propuesta en sí directa para los alumnos, que desde las posiciones de cada uno, ¿no? Se hizo una concreta, es que el alumno se coloque en uno de esos personajes, ¿sí? Y desde adentro mire, ¿tá? Cómo podría continuar esa imagen, dibujándola, ¿sí? Pero desde adentro, no desde afuera mirando así cómo continuaría, sino desde adentro. Cabe la posibilidad, como le comenté a mis compañeros, que algunos de ellos sepan de qué es esa imagen. Cuando sucedió en su momento fue muy difundido y muchos de ellos lo sabían, que fue cuando se presentaron los sirios en Plaza Independencia. Si pasara eso, igual eso no restaría la propuesta, es más, sumaría, porque habría algo más de contenido para continuar ese dibujo. Y si no, bueno, sería la visión de cada uno de ellos, poniéndose en el lugar de la muchacha. Es más, ¿qué personaje elegirían? Podría ser que una niña se ponga en el lugar de un varón. Como muchas veces decimos, nos encantaría ser hombre, ¿qué pasa? O al revés, o en el del niño, por afinidad, como dijo el profesor. Acá las compañeras no quieren hablar, pero me pasan y yo lo digo, ¿sí? ¿Algo más quieren que diga? Que en realidad, si observamos la imagen, los jóvenes están mirando como algo que no está, ¿no? Lo que hablábamos de la ausencia. Entonces, por eso hablábamos de reconstruir eso que no se ve. Y también hay una cosa importante, que hay un
uno de los jóvenes que tiene una pelota de fútbol, que dice Uruguay. Entonces nos preguntábamos, bueno, cuando tenemos que elegir a qué personaje somos, qué características queremos tener al elegir eso y ver que son distintos o que son parecidos a uno, ¿no? Como en eso hablábamos. También surgió algo de la representación, ¿no? Como de actuar qué pasa en esa situación, que están como con caras un poco serias. Dijeron actuar, o sea que también lo harían representando el cuerpo. Eso en sí, como lo dijo hoy la doctora, depende muchísimo de los grupos. Hay grupos que se prenden a dibujar, otros capaz que... Y también desde cada una de nuestras posiciones. La profe de dibujo, que fue quien sumó lo de continuar la imagen, claro, lo va a ver desde ese punto de vista. Los demás sí podemos, o ella también, capaz que puede ser el dibujo y luego saca una foto, hacen la representación, saca una foto y después hay que dibujarla. Ahí lo va a manejar cada uno. Gracias. No sé. Sí, pues éramos muy variados. Gracias. Dos cosas. Todo lo que los estudiantes saben, nosotros en general estamos muy acostumbrados a buscar lo que no saben, pero nuestros estudiantes saben un montón de cosas. Todo lo que saben, todo lo que imaginan, todo lo que piensan, interfiere, no quiero decir interfiere, participa activamente en la manera de construir el conocimiento. En ese caso en particular, además de las actividades que dijeron, me parece que amerita traer un poco el contexto de la foto, ¿no? En qué situación, porque en realidad en relación a las poblaciones migrantes, hay ahí, es un tema complejo, porque ahí aparecen cosas del orden del prejuicio. ¿Se acuerdan ayer lo que mostré de Odisea, de Ai Weiwei? En realidad llegan a Uruguay después de la Odisea, ¿no? Entonces, me parece que sería interesante también recuperar, no sé bien el contexto de la foto, ¿esa foto sucedió algo o era un reclamo? Son refugiados. Sí, yo creo que amerita abordar un poco el contexto y animarse un poco también. Ahí hay un componente a la tarde, vamos a ver qué pasa con las fotografías, algunas fotografías en especial, que lo que uno está trayendo con esa imagen es poder abordar algunas cosas de orden del prejuicio, de qué mirada hay hacia estas nuevas poblaciones en nuestras ciudades, cómo es la relación, la convivencia. La idea era que arrancara de cero, porque si no uno está condicionando el dibujo y condicionando desde qué posición se pone. Claro. ¿Sí? Entonces, luego que ellos realizan la propuesta que nos ocurrió interdisciplinariamente, luego sí, cada docente trabajaría, como es el caso de terapia cívica, Sí. eso que tú decís, y ahí sí tendríamos que ir a un contexto. Sí. La pregunta cuando uno, es bien interesante, la pregunta es, ¿cuál es el punto cero? Cuando uno dice, por ejemplo, yo cuando pensé esto, dije, bueno, ¿cuál es el punto cero? Siempre hay algo anterior, ¿no? Eso que la psicología cognitiva llama ideas previas. Es difícil decir cuál es, por ahí hay que hacer, cómo indagar qué hay antes de mi cero, pero sí, está buenísimo. Me parece también ahí el trabajo con algunos temas como la migración, los problemas ambientales, bueno, de alguna manera casi de casualidad se vincula con la cultura islámica, de la que en general, no sé cómo es aquí, pero en general sabemos poco. Son proyectos que necesariamente requieren de más de una disciplina, ¿no? ¿Qué pasa es muy interesante cómo la construcción de la imagen en el Islam, no hay figuras, hay figuras geométricas, hay un universo muy interesante. Y es tan complejo el tema que necesitamos trabajar con otros, ¿no? Como, bien, muy interesante. Y muy valiente también meterse con esa foto, que es para lío esa foto. O sea, esa foto, yo creo que hay que
la verdad que los felicito. Y hay que construir una manera de mirar, vamos a ver a la tarde, hay un caso, no es un caso, pero las imágenes sobre el Holocausto hay más pensado sobre eso, ¿no? De cómo abordar esos temas que son muy, muy complejos y muy dolorosos también, ¿no? Y cómo uno se involucra emocionalmente con eso. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. ¿Quién sigue? Bueno, vengan porque nos tenemos que ir a comer. Es como la entrega del Oscar. Vayan acercándose. Van saludando por el pasillo, mírenlo. Bueno, muy bien. Bueno, una alegría siempre encontrarse con compañeros que hace tiempo que uno no ve, así que esto es una oportunidad, estos encuentros para reencontrarnos siempre, con los afectos, que son importantes. Bueno, Martita, ¿cómo andás? Y bueno, mi profesora de tercero. No, vamos a... quedaron los dos profesores allá en el fondo que no quisieron participar. Nos mandaron al frente. Bueno, hicimos más que una dupla, ¿no? Pero a veces no se puede... Bueno, vamos a hablar de la consigna. Disculpe, profesora. ¿No querés decir la palabra trío? Bueno, sí, no pasa nada. Educación visual y plástica y geografía. Pensamos para el nivel de segundo año, en el marco del tema de las favelas. Esos serían, bueno, las imágenes. Una fotografía de Tuca Vieira sobre la vista aérea de la favela Paraisópolis, ¿verdad? Y también como otro recurso sería allí el Google Map. Nos están copiando. Bueno, pensamos en tres momentos que también pueden ser tres puertas de acceso, es decir, bueno, a ver, atiendan jóvenes, si no, nos vamos más tarde al almuerzo. Bueno, un primer momento, siguiendo el ver y apreciar, de acuerdo al lenguaje, ¿no?, compartido, sería una guía de visionado. Podríamos pensar en una guía de visionado, que, bueno, qué aspectos ver, qué es lo que podríamos apreciar, y bueno, y allí también, siguiendo, por ejemplo, bueno, el tiempo o los tiempos, el espacio o los espacios, formas podríamos pensar, de accesibilidad, una dinámica de trabajo en grupos, siguiendo, bueno, algunos acuerdos con una puesta en común, con, bueno, una discusión, antes de llegar al segundo momento, que sería el del diálogo, decíamos, diálogo, contexto, y de alguna manera lo que, bueno, podríamos pensar a través del Google Maps es sorprendente a dónde se puede llegar, ¿no? Y todo lo que se puede analizar. Bueno, pensamos en georreferenciar en ese segundo momento que decíamos de diálogo, georreferenciar las posibilidades y las desigualdades, bueno, la contextualización, el trabajo, como decíamos, con la fotografía y el lugar geográfico, y en un tercer momento, en ese hacer y producir, el trabajo con zoom, o distintos zoom de la fotografía a distintos equipos, ¿no?, distintas partes de la fotografía, y generar una metáfora de movilidad social, podría ser a través de esos pequeños recortes, por decir de alguna manera, de la fotografía. No sé si fui fiel. Sí, bastante. No, creo que está, ya está. ¿Es eso? ¿Sí? Sí. No, una cuestión, la importancia de segmentar la imagen para ver cosas que de repente en el plano general no se ven, y lo que nos permite Google Earth de los puntos de vista, que cosas que parecen muy cercanas, en realidad están ahí al lado, pero hay un mundo de diferencia entre un sitio y otro. ¿Te referís a la distancia simbólica o física? Simbólica. Sí. La distancia física es escasa, pero la distancia simbólica es abismal.
muy interesante la herramienta, muy interesante la imagen para hablar de la desigualdad. Hay que ver estas cosas así, ¿no? Lo que hacen es destapar, abrir la caja de Pandora. Bueno, bien interesante. Muchas veces, una cosa para pensar es el lugar de la imagen en la secuencia didáctica. Me parece, los colegas, esta secuencia es para abrir, ¿no? Para abrir dentro de la secuencia, estas imágenes disparan todos los problemas y todas las preguntas. No sé si la pensaron al inicio de la secuencia. Sí, al final también. Al inicio, durante y al final, ¿no? Poder llegar a buscar determinados lugares, bueno, si bien es típico y eso cuando lo vemos, nos vamos a Brasil directamente, porque estamos acostumbrados a... había un tema de las piletas que veíamos, o sea, en los apartamentos. Sí, eso ya se observa. A ver, que era como... Una bronca. Era como, no pensé, si bien en Uruguay hay lugares, pero eso que nos lleva directamente a Brasil. Bueno, pero también sabemos que, bueno, estamos inmersos en este mundo y forma parte de sí, y la operación que hace el dispositivo de los puntos de vista, también pensar, ver eso, ¿no? Como esa vista aérea es la que permite ese plano cenital. Uno como... Esa foto es una foto muy conocida, la vieron un montón de veces, pero la mirada de peatón no te permite ver eso, ¿no? Esa operación cenital. Y fíjense acá cómo se junta lo que es el contenido de la forma, ¿no? Es que por un lado se enseñan en fotografía los puntos de vista, cenital, picada, y por otro lado se enseña, en esta operación, lo más importante es cómo se juntan esos dos elementos, cómo esa construcción visual permite dar cuenta de esa tremenda desigualdad, ¿no? Bien, muy interesante, ¿sí? Bueno, muy bien. Otra cosa a tener en cuenta es en qué momento de la secuencia qué imagen, ¿no? Hay algunas que abren, hay algunas que sintetizan. Bueno, perdón. Bueno, buenos días para todos, un placer estar acá. Acá estamos con gente de filosofía, de educación visual y de geografía. Bueno, nosotros elegimos esta lámina que es del Parque Tecnológico Industrial del Cerro, el PTI, que la utilizamos, hacemos una salida didáctica a este lugar y antes de realizarla, en el sentido de ver y apreciar, le mostramos esta imagen, ellos la analizan por partes, o sea, qué significa cada color de ese lugar, del arroyo pantanoso, de la intervención urbana de la terminal del cerro, se analiza en profundidad esta lámina y luego se accede a ese lugar, se visita ya elaborando una ficha en base a lo que observaron, ¿no? Sí, nosotros elegimos esa foto, bueno, en parte porque somos del Cerro y tenemos puesta la camiseta, ¿no? Pero a la vez porque en este barrio que ha sido tan, como otros lugares del Uruguay, ha sido tan estigmatizados por la Crónica Roja, por los medios de comunicación, es una manera de poder reivindicar los valores que vienen desde la migración. Por algo era la Villa Cosmópolis, que contenía en su fuerza de los frigoríficos un lugar de trabajo industrial donde funcionaba como una ciudad y donde había determinados valores culturales que esa propia migración fue aportando a lo largo de los años a esta gente obrera, trabajadora, que hizo su casa, que sus hijos se quedaron en el barrio, una fuerte identidad, que hoy nosotros que seguimos trabajando en el Liceo 11 del Cerro, se mantiene en su población. Era fundamental además ver que este espacio, que fue abandonado luego de la quiebra de los frigoríficos, era el frigorífico, la planta Artigas de EXA, de la vieja EXA, sobre el arroyo pantanoso, en la cuenca del Pantano, fue gracias a un proyecto que la Intendencia en su momento, junto con actores privados, inclusive colaboración de gobiernos de España, de la Junta de Ayuda Española, pudieron lograrse que pequeñas industrias se pudieran insertar en este lugar y rescatar un espacio con una fuerza laboral
de varios cientos de obreros trabajando en el mismo. Y bueno, y por supuesto que el trabajo, la compañera va a ir indicando qué aspectos vamos a ir trabajando a partir de esta imagen. Bueno, al fin estos sujetos del cerro lo lograron y nos provocaron a los otros que no somos del cerro, que somos del interior del país, y realmente desde la filosofía, desde la comunicación visual, vimos que acá había un potencial increíble. La primera propuesta que surge es presentar entonces el antes también en fotos de este Montevideo del Cerro, que debe haber en esas familias y debe haber en esos registros de distintos lugares también culturales, fotos de un antes, de muchos antes, que pueden ayudar a ver ese proceso identitario que ellos tienen y que a veces es el que se ha perdido en los medios de comunicación. También se decía la idea de maquetas, bueno, provocarlos a hacer maquetas que representaran esos vestigios históricos o fundantes de Montevideo y hasta del Uruguay que están ahí en esas zonas del cerro. También inmediatamente había otra consigna que era, bueno, tapar esa foto por algunos espacios, entonces ir identificando que hay zonas que son más productivas, hay otras que son más históricas y que no están, entonces pide más fotos, hay que pedir foto de la zona alta, de la zona del Cabildo, de las vistas del mar, de las playas que ellos también siempre resaltan que son tan buenas, la vista del propio Montevideo, que debe haber fotos tomadas desde ahí arriba y que son bellísimas, o sea que pide mucho más fotos también de lugares que tienen que ver con la cultura. Ellos nombraron también, nosotros los demás no sabíamos, que ahí había un cine, un teatro, hay un teatro todavía, un centro cultural, pero también o sea, casi una ciudad en sí misma, que, bueno, parte conserva y parte de esos espacios están modificados, como pasa esa foto también, que ahora es el polo tecnológico y que antes fue nada más y nada menos que la planta Artigas, frigorífico del vallismo, ¿no? Bien, así que provoca temas de identidad, temas de cultura, temas de la relación del hombre con la naturaleza, temas de la apropiación del territorio en distintos momentos de la historia, el tema de los inmigrantes, que lo tenía tan claro, ellos lo tenían tan claro, también los inmigrantes que llegaron de muy diversos lugares a esta zona del país. Y creo entonces que acá hay un proyecto posible interdisciplinario que puede durar un año o miles, no sé cuánto, porque las temáticas que salieron eran muchísimas. Bueno, no sé mucho qué más agregar. Una de las cosas que habíamos visto también es que hay algunos edificios ahí que surgieron como lo que tiene que ver con la forma y la función, ¿no? Que fueron creados para determinada función, después por X motivo dejaron de serlo, y cómo después con el tiempo se volvió a reutilizar para otra nueva función. Y otra de las cosas que habíamos visto también era cómo tapando determinadas, lo que tiene que ver con las fábricas. Por ahí tenemos, para el que no sabe que es algo del cerro, tiene una visión, una postura de un lugar que no va acoplado con el concepto que por ahí debemos tener de lo que es el cerro, por ejemplo. Entonces, cómo una imagen me puede transmitir una idea y cómo me puede contraponer a un prejuicio, por ejemplo. Bueno, abordar un poquito desde ese lado. No sé qué otra cosa. Muchas gracias. Me parece que esa estrategia, no sé si mientras lo contaban yo me imaginaba pegado en un muro, en una pared de la escuela, una imagen para pensar y después que a lo largo del proyecto se va llenando de fotos, ¿no? Como desarmar el estereotipo que hay de ese espacio y mostrar todas las posibles imágenes, todos los puntos de vista de ese lugar. Es súper interesante. En el caso de ese tema y como estrategia es muy linda también, ¿no? Una foto que finalmente termina siendo una foto colectiva que en el tiempo y en el espacio desmonta el estereotipo. Muy, muy interesante. Bueno, ¿quién sigue?
que somos todos. Bueno, hola, ¿cómo andan? Bueno, nuestro grupo estaba integrado por 3 profes de comunicación visual, una licenciada en artes plásticas y yo que soy profe de filosofía. Y trabajamos con esta imagen que es un óleo de Carlo Carrà. Y lo primero que queríamos proponer era que nos callemos un poquito nosotros, los profes, y que pudieran ver antes de dar la consigna. Como tenemos poco tiempo no nos vamos a callar. Lo segundo era, sobre todo para los que están acá cerca, que la pueden ver un poquito más. Ana, vení. ¿Qué nombre le pondrían? Si tuvieran que ponerle un nombre. No, es una especie de caballete. Hay que ponerse los lentes. ¿Qué dirían? ¿Qué dirían? Cualquier cosa. Es una pregunta genuina. La siesta. La bombacha del gaucho. No la de la China, ¿no? Del gaucho. La soledad. ¿Algún otro título que se les ocurra? El silencio. Bueno, quizás esa sería nuestra forma de arrancar y pensamos un poco en torno al triángulo este. Y sería proponer para ver de esta imagen que seleccionamos nosotros como ese punto de gravedad a partir del cual ponemos, por ejemplo, el título. Algunos fueron más descriptivos, otros fueron más conceptuales, digamos, más sensitivos. Bueno, y esto también pensamos que se podría hacer un poco usando los visores, esto que propuso ella. Bueno, ver... Gabriela, sí. ¿Sí? Usar los visores. Bien, después un poco como yendo desde desde la punta del apreciar hacia la punta del dialogar, nos propusimos hacer un diálogo con otra imagen, también de Carrà, que no sé si lo tienen más o menos registrado, nosotros algunos lo conocían, otros no, que él es un futurista, es un artista futurista. Sin embargo, esta es una obra de muchísima quietud. Entonces, bueno, propusimos que podía ser interesante mostrar una obra futurista muy famosa, esta que se llama Caballo y el jinete, o algo así. Y proponer, bueno, ¿cuál es anterior? Los que conocen la obra, si alguno, ¿qué obra será anterior? ¿La obra de esta obra o la obra futurista de Carrà? No está acá. ¿La conoce alguno la obra del Caballo y el jinete? Es una obra futurista. Que hay caballos moviéndose. Sí, la podríamos poner, pero para no robarles tanto tiempo. Bueno, en fin, nada, eso sería el siguiente paso. Hacer como el diálogo en eso y una forma también de hacer entrar acá no solo lo que se ve acá, sino también, bueno, esto que no se ve. El contexto, la teoría, las intenciones del autor, etcétera, etcétera, etcétera. Y el proceso del artista también, ¿no? Como no es una cosa quieta, estática, sino que también va cambiando y evolucionando en su obra misma. Lo cual no deja de ser lindo trabajar la quietud y el movimiento desde la quietud y el movimiento. Bueno, y el siguiente paso... Y habría que trabajar Heráclito y Parménides, claro, sí, pero bueno, yo no me quería poner chauvinista a hablar de... Pero... Bueno, la idea es mantener lo más posible el suspenso y la tensión hasta el final, un poco con los estudiantes. Pero para ustedes se los contamos para que nos entiendan un poquito, que una cosa que a nosotros nos causó extrañamiento es que la obra tiene un título que nunca le hubiéramos puesto nosotros, que es Pino junto al mar. No parece un pino, sin...
Incluso el tema del mar también, porque estábamos hablando de, pero si estos chiquilines son de Artigas, por ejemplo, de Salto, capaz que ese mar lo verían más amarronado y los aromas que vendrían no serían capaz que a salitre, sino al barro, ¿no? Dejar como un poco abierto también para que ellos imaginaran y nada, darle lugar a la escenografía para que viajaran también en la zona. Si querés ya contarlo vos, que lo tenés, es la tercera parte que sería. La producción. Bueno, que el tercer paso quedaríamos volviendo, ya dejando la historia de Carrá y bueno, yendo de vuelta a la obra, sería bueno el cómo producir algo a partir de esta obra. Y hubo varias propuestas, voy a decir una de las que se nos ocurrió, que era, bueno, que si ustedes lo miran, sobre todo los que llegan a verlo, parece una especie de escenografía, podría servir como una escenografía, y tiene como dos puntos que son bastante misteriosos, una casa y este algo que está ahí, que no sabemos qué es. Y bueno, entonces una forma que se nos ocurrió, que podría ser como de relacionarse con esta obra, es utilizarlo como escenografía. Eso puede ser desde reconstruir la escenografía y hacer algo ahí, o intervenir la obra, bueno, nada, pegando personajes o haciendo una musicalización. También, un poco de lo que habló ella, trayendo los otros sentidos. Bueno, esto tiene, si bien es una imagen, tiene un sonido, tiene aromas, tiene toda una riqueza sensorial que se podría trabajar de esa manera. La obra es del 20. Claro, del 21 y la otra era del 14, creo. Nosotros la vimos acá, podríamos ponerla en la imagen que está, la vimos acá para mostrar al resto, porque está buenísimo. La de los celulares, la vimos que el compañero la vio y no tiene nada que ver. Es la diferencia, claro. La producción del mismo artista. Sí, y muestra... No, pero no pasa nada, Gracias. Hola, ahí. Vamos a pensar en la configuración didáctica. Vamos a hacer una abstracción de los momentos didácticos. Un momento inicial. Los colegas acá plantearon una cosa bien interesante, que es lo que en didáctica llamamos el clima de la clase, ¿no? Eso en muchos momentos nombramos, ¿no? Generar suspenso, el clima, pensar cuáles son las estrategias didácticas que nosotros usamos, que tienen mucho de narrativo, de suspenso, de generar ese clima que propone la obra. Entonces, como vamos a reconstruir brevemente la configuración, un inicio donde son los estudiantes que proponen el nombre. Proponer a los estudiantes que titulen es una manera muy sintética que nos digan qué piensan, en qué están pensando. Para nosotros es una pista en qué andan, porque si a eso le ponen 3 mandarinas, sonamos. Puede ser. Entonces, pedirles el nombre es una muy buena estrategia. Después aparece algo que me parece que trabaja en contra del estereotipo. Un artista, nosotros en general tenemos asociado un artista con una obra, ¿no? Como si fuera una estampilla. Sin embargo, los artistas, algunos, o los fotógrafos también, tienen producciones interesantes que se van modificando a lo largo de la historia, y es bien interesante ver cómo el futurismo, bueno, cómo a partir de ahí hay mucha cosa muy, muy interesante. Recupero también, no sé la alegría que me da esto que está pasando, yo recupero también el componente sensorial que un poco en todos aparece. Recuperar nuestro sistema educativo, para nuestro sistema educativo lo ideal son cerebros sentaditos en los bancos, ¿no? Cuando en realidad volver a recuperar las imágenes que nombrábamos ayer, ese olor de los duraznos, esas imágenes, volver a traer ese universo sensorial que a veces en la escuela, en el día a día, queda un poco perdido. Y después todas las estrategias. Esa imagen, para mostrarla, se puede proyectar y escalar
para que quede enorme, pedirle a los chicos que las busquen en sus celulares, cómo se pone a disposición la obra para entrar en ese universo que es un poco onírico, ¿no? Esa cosa escenográfica. La verdad que ahí se van a tener que seguir reuniendo los grupos, no sé cómo, o sea, van a tener que seguir, ahí está, en realidad lo que debería pasar es que se encuentren, lo hagan con los chicos, se vuelvan a encontrar, porque es realmente muy... también me interesa que recuperemos lo que le pasa a uno cuando piensa esas actividades. Uno empieza a pensar por caminos menos recorridos, ¿no? Y está bueno. Y es bien interesante la relación con los colegas. La filosofía siempre tiene un punto de vista de algunas cuestiones que uno dice, qué suerte que haya filósofos, ¿no? Recuperar ese tipo de pensamiento complejo, muy, muy interesante. Bueno, seguimos. Ahí está. Uy, nos quedan 15 minutos. Un esfuerzo, parece la tele. Hola. Nosotros, nuestro grupo, somos profesoras de geografía, integrados, somos 4 profesoras. La imagen que seleccionamos fue esta, no sé si se logra ver desde todas partes. Acá. Un paisaje en el que le mostramos a los estudiantes ese paisaje donde aparece unas casas de construcción bastante humilde y el mar. Entonces analizar qué se observa, qué observan ellos. Vamos a trabajar desde la geografía de la percepción en didáctica para nuestros alumnos. Yo soy profesora de didáctica, ella también, para los alumnos de formación de profesores, docente. Claro, para formación docente para los que tienen sus grupos. Entonces lo íbamos a trabajar desde la geografía de la percepción y lo primero. ¿Qué perciben ellos en esta imagen? ¿Qué aprecian en ellas? ¿Qué aprecian en cuanto a las construcciones humanas, la presencia humana en el paisaje? Sí, esas construcciones, ¿qué nos pueden estar indicando sobre esas personas que viven ahí? Si el espacio ha sido transformado de alguna forma o revitalizado, y ahí aludimos también a lo que llamaba Milton Santos las formas viudas y formas vírgenes del paisaje. Recién hablaron sobre eso, ¿verdad? Sobre formas viudas y vírgenes. Un equipo habló de cómo se volvió a utilizar ese espacio. El de geografía, sí. El del cerro, cómo se volvieron a utilizar esos espacios para otras cosas, ¿sí? Entonces, y después en la parte de todo lo que aprecian y al dialogar, y cuando terminemos les vamos a mostrar al final, todavía no, qué teorías tiene el que sacó la foto, ver de qué contexto el que saca la foto lo va a ver, ¿sí? Bueno, podríamos también analizar desde el punto de vista de la geografía física también, lo que se percibe desde la geografía física, si es un lugar de playa, de pesca, las actividades humanas que se desarrollan allí también, para las distintas formaciones que podemos encontrar. Y finalmente, en realidad... es un libro. Y el título del libro fue lo que nos llamó la atención. Dice, Guía de campo para la interpretación del feísmo en el paisaje gallego. Entonces, a partir de ahí, ¿quién dice que algo es feo o no? ¿O ellos lo ven feo? Si para las personas que habitan en este lugar es feo el paisaje, ¿quiénes lo dicen? ¿Quiénes indican cuando algo es feo o no? Entonces, proponerles que produzcan fundamentando su percepción de distintos paisajes. Entonces nos llamó la atención no solo el paisaje, que no lo consideramos nosotros por lo menos feo, pero el nombre del libro, sobre el feísmo del paisaje. Otro eje que atraviesa las propuestas
y que es para pensar intencionalmente cómo desmontar algunas ideas. En realidad el paisaje uno lo tiene asociado a lo pintoresco, a lo bonito, ¿no? Y entonces esas construcciones ¿y qué significa en términos geográficos? ¿De qué se habla cuando se habla de paisaje, de territorio, de espacio? Que son nuevos conceptos que la geografía está redefiniendo en términos disciplinares y cómo esas imágenes acompañan. Y después trabajar mucho. Yo ahí tiraría más, yo los haría dibujar paisajes feos, un concurso de paisajes feos. A ver, o que tomen la fotografía, yo creo que si nos vamos a meter, porque uno llega a un momento cuando se mete con temas complejos que dice, bueno, ¿hasta dónde sigo con esto? Yo con esto hay que darle hasta el final. Vamos con qué es lo feo, ahí hay además conceptos de feo, de lindo, de paisaje, lo feo es la pobreza para ese libro. En realidad, porque es un paisaje de una costa preciosa, un mar azul, con dos construcciones precarias. Entonces, ¿cuál es la relación entre lo feo, la pobreza, la belleza y lo ostentoso? Yo haría, los chicos los iría a sacar fotos de lugares feos, concurso de paisaje feo, hay que agarrar ahí el bodrio por las astas, como cuando se copian, bueno, vamos a hacer un concurso de plagios, vamos a copiarnos y tirar de esa idea, ¿no? Como abordarlo en lo más crudo de la complejidad de ese concepto. Súper interesante. En todos hay como algún dilema de cuándo dar la información. Se puede decidir didácticamente cuándo. Lo que no se puede decidir es si darla o no. Hay que darla siempre. Los títulos de las obras, no hay que guardarse información, ¿no? Porque esa información es necesaria. Después uno puede decidir en qué momento. Una cosa importante es que esto debería ser una animación. A veces se empieza por el hacer, ¿no? Por ahí esa actividad, perdón, tomo la idea que es bien interesante, por ahí la consigna inicial de esa actividad es un hacer. Bueno, traigan la foto del lugar más feo por el que pasan todos los días. A veces no es un orden, no es que primero, a veces se empieza por el hacer y después se recupera mirando otras cosas. Bueno, ¿quién sigue? Bueno, buenos días. Quedamos solas, nos abandonó el compañero. Bueno, nuestro grupo está conformado por 6 de comunicación visual y una de geografía. Bien, nosotros queremos hacer una aclaración primero. Rompimos un poquito el esquema, no tenemos una imagen, tenemos varias. La idea inicial surgió porque en el programa de segundo año de geografía se trabaja América y la idea era ver cómo trabajar la regionalización de una forma diferente. Para no partir de la cartografía, elegimos varias imágenes, algunas icónicas y otras no tanto, porque la idea es agregar siempre algo nuevo. Y que ellos regionalizaran a partir de similitudes o diferencias, que ellos establecieran los criterios, colega, le voy a pedir muy amablemente, que ellos a través de estas imágenes establecieran criterios para sacar regiones, ¿no? Para regionalizar América según algún criterio que ellos elijan. Hay mucha cuestión cultural, imágenes icónicas. Hay algunas que hacen referencia a actividades económicas, eventos naturales, atmosféricos y algunos tectónicos. Sí, obviamente que se oriente a, agrupar por lengua, por cultura, por lo que sea, pero la idea es que ellos ordenaran según el criterio, que ellos armaran las categorías. Lo tengo escrito ahí atrás, igual por si me olvido. Piensa criterios, ahí va. Ellos tenían que pensar los criterios. Bien. Después... Lo más habitual es que nosotros se los demos. Obligarlos a ver, en el jardín de infantes, en sala de 4, hay una actividad que se le dice a los niños, pongan junto lo que va junto. Esa actividad es para enseñar qué significa clasificar. Después nosotros, en vez de dejarlos construir las categorías donde incluir los elementos, se las damos. Esto es bien interesante, que ellos construyan las categorías requiere cognitivamente que los obliga a mirar de otra forma, no a poner en un casillero las cosas. Está buenísimo.
Bien, ya pasamos a la etiqueta y el hashtag. Bueno, siguiendo un poquito con lo que vos decías, en realidad a nosotros se nos ocurrió que la imagen nos derive en una palabra, en una etiqueta que ellos tienen que poner, pero que a su vez involucre también un poco lo que son los medios actuales de ellos. Entonces pensamos en lo que era la etiqueta por el tema de Facebook y lo que es el hashtag, que es tan conocido y famoso y usado por ellos en este momento. Entonces pensamos que de repente a cada imagen ellos le asignen un hashtag, entonces la imagen deriva en una palabra o en una etiqueta, y que después, dentro de cada hashtag, por ejemplo, uno que se nos ocurrió acá adelante, que hay una imagen donde hay unas costureras cosiendo en máquinas de coser. Por ejemplo, ahí dijimos, bueno, está perfecto, hashtag textil, ¿no? Y que después ese hashtag lo usen realmente en clase, utilicen los elementos que tenemos tecnológicos en clase, que ellos los tienen y los quieren usar, y que busquen ese hashtag y deriven de ese hashtag otra colección de imágenes que derive de la misma palabra. Entonces, dentro de eso podríamos encontrar un montón de imágenes que salgan, por ejemplo, dentro de textil y van a derivar en diferentes elementos y diferentes conceptos que nosotros podemos abordar dentro de cada asignatura también. Para terminar, llegamos a la cartografía. No podemos escapar de la cartografía y todo esto se traduce, todas estas regiones divinas las llevamos al mapa. Hubo una idea interesante de la colega. El mapa sí, son todos divinos los que analicé. Están todos divinos. Pero surgió otra cosa también, que luego de haber trabajado estas imágenes y estas imágenes, pincharlas en los lugares del mapa. O sea, no solo regionalizar, sino pinchar la imagen en el lugar. Así que está. No sé cuán sagrados son los mapas y cuánto se pueden intervenir. No, me da miedo meter la pata porque sé que hay algo santificado con los mapas, pero es interesante eso, producir nuevos mapas con la información. Está buenísimo. Y acá un colega geógrafo les puso un 12, así que, bueno. ¿Para uno más? Bueno. Hacemos uno más, después nos queda la tarde que vamos a hacer otra actividad y a la tarde los que no expusieron ahora. A ver, hay una parte del pensamiento de cómo se piensa la enseñanza, que es las cosas que uno piensa durante la clase. Yo estoy pensando ahora cómo hacemos para que quede registro, en realidad es súper interesante. Me imagino, yo digo la de máxima, después yo me voy y ustedes ven. Yo me imagino un libro donde todas las experiencias, cada capítulo es otra experiencia de trabajo interdisciplinar con la imagen. Lo dejamos ahí y vemos, bueno, como idea, o por lo menos para seguir avanzando en el desarrollo y compartir lo que hicimos. Una más, ¿quién se anima? Los colegas de historia que hasta ahora venían... Cerramos... Por favor, para no ir levantándonos, les vamos a dar 3 minutos y cerramos la mañana con esta exposición y a la tarde, a las 12 en punto, retomamos. Pero... Bien, vamos arriba. Hola. Bueno, acá en este grupo tenemos gente de historia, de comunicación visual, derecho, sociología, y por ahí se quedó alguna gente que no quiso venir. En realidad la idea era trabajar a partir de una imagen, una fotografía de origen periodístico que tiene que ver con la movilización del 9 de julio en resistencia al golpe de Estado, ¿no? del 73. La discusión inicial que tuvimos tiene que ver con cuando, como ella decía, cuando damos la información de la imagen, si la tiramos así para que ellos empiecen a trabajar, pero está clarísimo que esta imagen está atada a un curso, por lo tanto, en realidad, el curso viene desarrollándose a fines de los 60, vamos a dar el golpe de Estado, entonces, en realidad ya está en un marco de referencia. Ella nos sugirió la idea de que en vez de preguntar sobre las sensaciones que transmite
la imagen, dar una serie de conceptos, de sensaciones escritas, donde ellos puedan elegir, ¿no? Alegría, tristeza, desesperación. Es un recurso que no lo habíamos pensado nosotros, pero nos pareció interesante, porque si no quedaba medio vacío a lo mejor la respuesta. Bueno, exactamente. Por eso va a hablar la colega. Otra de las estrategias que también pensamos fue, por ejemplo, tomar alguno, la pensó el compañero, por eso no quiero quitarle el derecho de autor, tomar alguno de los personajes de manera tal que ellos puedan después redactar qué ocurrió después con ese personaje, ¿no? Si que creen ellos que puede. Entonces ahí puede llevarnos al desarrollo posterior del proceso dictatorial y de cómo lo vivió la sociedad. Sí, en ese sentido, ahí nos incluiríamos en la idea del producir, ¿no? O sea, después de la descripción de la imagen, de reconocer diferentes espacios, porque bueno, es una imagen de Montevideo, animarnos a que, bueno, busquen, la intenten ubicar en el espacio, bueno, individualizar a cada uno, no con su nombre, pero decir, bueno, a ver, este personaje que habrá pasado, ¿no? Con su resistencia, y que invente, ¿no? Un cuento podría ser acerca de, bueno, fue un preso político, fue un exiliado, fue un desaparecido, ¿no? Que cada uno imagine el después. También podríamos imaginar el antes, ¿no? Eso sería otro interesante ejercicio. También lo otro que pensamos es que ellos imaginen, a partir de la imagen, la posición del otro, o sea, cómo se visualiza al otro en la imagen, ¿no? O sea, estos personajes están huyendo de una situación. Bueno, huyendo por varios motivos, y ahí la gente de derecho nos recomienda hablar, bueno, cuáles son los derechos que están siendo atacados aquí, ¿no? Entonces, la libertad de expresión, la libertad de acción, la libertad de pensamiento, ¿verdad? Entonces ahí analizaríamos la posición en cuanto al otro, ¿no? En cuanto a cómo se visualiza el que piensa distinto. Por otro lado, también pensamos en un diálogo visual, ¿no? O sea, que el chico piense, bueno, esta imagen nos refiere a un movimiento. Bueno, ¿qué está pasando alrededor de la imagen? ¿No? ¿Qué está pasando en el afuera? Entonces, en ese caso, lo conectaríamos con otras dos imágenes. Por un lado, la imagen de los militares a caballo avanzando sobre la multitud, ¿no? Entonces ahí vemos el otro en representación, ¿sí? Y después, también pensando un poco en el otro en cuanto a las formas de reacción, ¿no? Cómo hay resistencia, hay compromiso por parte de algunos, y otros hay indiferencia, ¿no? Salgo a pasar el perro, hay un tanque frente al Palacio Legislativo, parece que lo más importante era salir a pasear el perro, y esa persona completamente indiferente a lo que está sucediendo alrededor, ¿no? O sea, diferentes formas de reaccionar ante un mismo hecho. No vamos a dar juicios de valor acerca de cuál es mejor o peor, eso no nos interesa, sino que cada uno construya su propia idea. Y después las compañeras de visual, porque ellas nos aportan desde otra óptica que tiene que ver con el origen de la fotografía y con también el origen, la intención de la fotografía. Bueno, me tocó, hola. Bueno, sí, lo que decíamos desde lo visual era abordar el tema de la fotografía periodística, ¿verdad? Y el registro que tiene que ver con la libertad de expresión de ese momento, ¿no? Que se puede contextualizar. Y bueno, proponerles a ellos que se pongan en el lugar del observador, ¿no? O del periodista en ese caso,
y que puedan llegar a registrar ese tipo de imágenes en algún tipo de manifestación de hoy en día, por ejemplo, que las hay, ¿no? Por ejemplo, ayer, que estuvo la marcha de los estudiantes, cómo registrar ese tipo de hechos, ¿no? Para brindar información que pueda servir luego en un contexto histórico, ¿no? Y las tomas, bueno, la luz, el movimiento, ¿no? Que la fotografía periodística no es lo mismo que, ¿no? Un retrato u otro tipo de cosas. Bueno, sí, el color también, hablamos del tema del contraste, ¿no? Bueno, el tema de que las fotos estén en blanco y negro sí nos dan también información de en qué momento pasó, ¿verdad? La vestimenta, habíamos hablado también, bueno, y ya la composición y otro tipo de cosas que está es un poco más formal, más específico de visual, pero bueno, el tema de lo periodístico relacionado con el tema de la libertad de expresión y lo histórico, digo, está como interdisciplinario, me parece que estuvo bueno. Bueno, para cerrar la mañana, me parece que algo que atravesó a todos los proyectos es que la imagen nunca es neutral, no puede ser neutral. Igual que la enseñanza. Cuando enseñamos y elegimos una imagen, la imagen es siempre, al igual que la enseñanza, es un hecho político y es un hecho estético. Y las imágenes que elegimos están en directa relación con eso, ¿no? Bueno, nos vemos a las 2, los felicito, un aplauso. Bueno, buenas tardes. Tenemos que remar la siesta, así que no. Nos quedaron pendientes de la mañana la puesta en común de algunos grupos. Voy a exponer ahora un tema y después vamos a ver si nos queda un tiempo para recuperarlo. A ver, ¿cuántos grupos nos quedan sin que no pudieron exponer? ¿Quiénes nos pusieron? 1, 2, ¿alguno más? Bueno, después lo vamos a recuperar. Vamos a dedicar esta parte del encuentro a revisar algunas cuestiones conceptuales acerca de la fotografía. Vamos a hacer un pequeño, espero que no haya ningún metodólogo, vamos a hacer un pequeño estudio cuantitativo. ¿Quiénes tomaron hoy una foto? ¿Quiénes tomaron en el transcurso de la última semana una foto? ¿Quiénes tomaron en el transcurso del último mes una foto? Bueno, o sea, me parece que debería haber hecho la pregunta al revés. ¿Quiénes fueron los que en el último mes no tomaron ninguna foto? Bueno, ya está. En realidad la fotografía forma parte de nuestra vida cotidiana. Nosotros estamos hechos de fotos, nuestros recuerdos están hechos de fotos. Muchas veces cuando nosotros referimos a alguna escena de la infancia, en realidad muchas veces está asociada a una fotografía. Hay imágenes. Esta es una ecografía que no es necesariamente una foto, ¿no? Es una especie de escáner, pero tenemos imágenes de nosotros, nuestros alumnos, los niños tienen imágenes de ellos desde antes de nacer. Y esas imágenes que forman parte, no sé si la reconocen a la criatura. Además, fíjense, ¿no? Ya estaba todo, está el libro, el sándwich de migas, ya está todo. Las imágenes forman parte de nuestra vida y una parte fundamental de nuestra vida en la cultura. Construyen nuestra memoria con el álbum personal, ¿no? De manera con el álbum familiar, con las fotos familiares y también la memoria colectiva. Nuestra memoria social está repleta de imágenes, nuestra relación
con nuestra cultura, con otras, con el consumo, con la historia. Esas fotos icónicas con nuestra relación con los espacios, con los paisajes, con los hechos de memoria, con los actos de memoria, de la memoria reciente, y hay todas las intervenciones en las ciudades y en los actos y en el ejercicio de memoria, cómo opera la fotografía, en la publicidad de los espacios, en las representaciones del arte. Nuestra vida está repleta de fotos. Es más, hasta muchos hechos o hitos de la historia cercana, nuestra memoria está construida con fotografías de los medios, fotografías artísticas. La foto constituye una parte fundamental de nuestra vida. Si uno hiciera un recorrido desde que se levanta hasta que se acuesta, cuántas veces se encuentra con fotos, las que elegimos, las que nos venden, las que tomamos cada uno en mi caso con una intencionalidad didáctica, las fotos que marcaron algún hito en la vida cotidiana de nuestras ciudades. Las fotos polémicas, ¿no? Las fotos que ponen que nos cuestionan, que interpelan algo sobre si resulta efectivamente ético o no. Esta es una fotografía del 11S, ¿no? Y pensando en términos didácticos, ¿es algo para mostrar a nuestros estudiantes? Sí, no, ¿por qué? Fotos que se contestan unas con otras, fotos con ojos extrañados, ¿no? Esto es un brócoli, pero y acá cada uno ve lo que quiere, lo que puede, fractales, geometría, fideos con brócoli, cada uno. La fotografía como un registro, la fotografía forma parte indisoluble de la historia del siglo XX, de nuestra historia familiar y de nuestra propia biografía. Pero si nosotros pensamos en términos históricos, esto es relativamente nuevo, que todos tengamos acceso, este acceso democrático y masivo a la imagen, a tener retratos de familia, es algo relativamente nuevo, ¿no? Y John Berger, que es un autor que les recomiendo, muchos lo deben conocer, les recomiendo mucho mirar, modos de ver. John Berger retoma gran parte, algunas de las cuestiones que estuvimos conversando. La fotografía que se creó pensando como una especie de cosa rara a principios del siglo XIX, en muy poco tiempo, en 3 décadas, comenzó a ser usada. Esta es una de las primeras fotografías, ¿no? Es la vista de Nipse desde su ventana, que tuvo muchas horas de exposición, ¿no? Es la que se considera, siempre se sitúa la primera fotografía. Y muy tempranamente la foto empezó a hacer... Miren esta es la primer selfie de la historia. Ahora, el tipo, qué canchero, ¿no? Así. Es un fotógrafo inglés que estaba experimentando en su estudio. Como el tiempo de exposición de ese retrato, de los retratos era muy largo, bueno, se hizo es la primer selfie. Esta idea, algo de la necesidad de autorrepresentarse, tiene su historia. Se usó en registros policiales muy tempranamente, desde el siglo XIX, en registros policiales, registros psiquiátricos, en registros de la guerra. A ver si me ayudan, esta es la Guerra de la Unión 1865, ¿no? Registros de guerra, la pornografía. En registros para la publicidad, esta es una publicidad de inmobiliaria. Muy tempranamente se instauraron gran parte de los usos, los retratos familiares, ¿no? Y fíjense, bueno,
Es más, yo podría estar de acá, podríamos estar con esta foto de acá hasta las 6 de la tarde, ¿no? Todo lo que hay en esta foto, toda esa forma canonizada, la idea de familia, dónde está ubicada cada uno. La señora que parece, quizás tiene 25 años, 25 no, porque no da la cuenta, pero bueno, toda la construcción social que hay en esta imagen fotográfica. Aún a ver si pueden los colegas que son de arte, si se imaginan quién hizo esta foto. Degas, claro. Aún los pintores cuando aparece la fotografía, ahí se pusieron un poco, ¿no? Se les complicó y dijeron que eso no es arte. Sin embargo, muy tempranamente también usaron el registro fotográfico como parte de la producción pictórica y como un elemento incorporado a la producción artística. Cuando llevamos una foto o una serie de fotos al aula, la pregunta para hacernos es ¿qué es una foto? ¿Qué es lo que estamos llevando? ¿Cuál es el estatus epistemológico de una foto? Desde que se inventó la fotografía vino acompañada con mucho discurso, debate y con mucha construcción teórica. Y desde que la fotografía aparece y se empieza a utilizar masivamente y democratizando, como dice John Berger, el uso de la imagen, se establecieron distintas teorías acerca de lo que es una foto. Los primeros discursos acerca de la fotografía sostenían que la fotografía es una huella, es una marca, porque no hay intervención humana. Sostienen que la fotografía es una huella de la realidad. Esta es una de las primeras técnicas fotográficas, es una cianotipia realizada por una era botánica, bióloga inglesa que se llamaba Anne Atkins, que lo que quería hacer, o su trabajo consistía en hacer un inventario y una recopilación de las algas de Inglaterra. Como no tenía, no sé si no tenía la habilidad del dibujo o no las quería dibujar, no las podía dibujar, bueno, generó este sistema que es una cianotipia, que es una fotografía donde ella apoya el alga y con un líquido, ¿vieron alguna vez cómo se hace? Bueno, con un líquido sensible a la luz se imprime un papel y lo que queda es la huella de ese alga. Entonces, esta idea de la imagen fotográfica como huella fueron las primeras teorizaciones acerca de lo que es la imagen fotográfica. En un libro que se llama El beso de Judas, de un fotógrafo catalán que se llama Joan Fontcuberta, él analiza esta idea de la foto como huella, como imagen, en un artículo precioso que se llama Los peces de Inoshima, que esto es un cartel donde los vendedores de pescado lo que hacen es imprimir los peces que sacan del agua, imprimen los pescados con papel, es una técnica de impresión. Entonces, esta idea de la imagen fotográfica como una huella de lo real. Hacia la década del 1960, 1970, los teóricos de la fotografía desde una perspectiva crítica comienzan a decir, bueno, no, la verdad que no, la fotografía no es una huella de la realidad, la fotografía es una construcción, porque hay un punto de vista, una intencionalidad, un recorte, retoque, no es la realidad, la foto no es el reflejo de la realidad. Esta es una fotografía de Horacio Coppola, que es una imagen tomada del hipódromo. Y acá, bueno, acá empieza la discusión, ¿sí? La foto, bueno, esto es un reflejo de la realidad, es una huella de la realidad, o es una construcción y un recorte de la realidad. Entonces acá hay otro postulado teórico, otra perspectiva. Bueno, la foto es construcción,
no es la realidad. Es una construcción intencionada con un montón de dispositivos. Por supuesto que está el dispositivo técnico, pero es una operación de construcción. Entonces, desde la perspectiva crítica, de las perspectivas críticas, lo que van a decir es, no, la fotografía es un constructo que participa de un montón de elementos compositivos, recortes. Entonces, podríamos agruparlo según Philippe Dubois. Hay tres grandes maneras de pensar, o hubo históricamente tres maneras de pensar la foto: como huella, como construcción, y en términos más contemporáneos, pensar la fotografía como índice, como índice. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien esta la vimos hoy a la mañana, es una construcción y una construcción compleja, algo de eso estuvo ahí. Algo de eso sucedió. Algún referente de lo real hay en la fotografía, y para que sea fotografía tiene que haber algún referente de lo real. Esta es una fotografía de Andreas Gursky, se llama 99 centavos. Bueno, es una compleja construcción, son esos supermercados de como todo por pesos, depende del país. ¿Acá cuánto es? Todo por ver. Bueno, entonces uno podría decir, bueno, esta foto es una compleja construcción de este espacio, es una complejísima construcción técnica además. Pero bueno, este lugar también existe. Y nos queda abierta la discusión, cuánto de retoque, cuánto de manipulación. Estamos volviendo a pensar qué es una foto, cuánto queda, pero en principio hay aquí una idea de algo de lo indiciario, ¿no? De la fotografía como índice, como índice. Esto es en Ciudad de Buenos Aires, es La araña de Louis Bourgeois, ¿no? Entonces, volviendo a la idea de índice, bueno, esto es una toma particular de la araña, pero la araña estaba, esta foto la hice yo, la araña estaba, era muy impresionante además. Y era muy difícil de fotografiar, ¿no? ¿Qué pasa con...? Entonces, muy resumido en 1 minuto y medio, una historia de cuál es el estatus epistemológico: huella, construcción, índice y el panorama contemporáneo de la fotografía, con unos fuertes debates acerca de cuál es el estatus epistemológico de la foto. De todas formas, hay algunas cuestiones que están como, no sé si zanjadas, pero en principio la fotografía, si bien tiene un alto grado de iconicidad, la fotografía no es la cosa, ¿sí? Así que esto parece obvio, pero bueno, hay algo ahí para revisar. ¿Cuál ha sido históricamente la relación entre la fotografía y la educación? La fotografía y la educación tienen desde el inicio de la fotografía una relación, uso y encuentros muy cercanos. Uno de los primeros, de las primeras fotografías acerca de la educación o sobre la educación, se me arma un lío con las preposiciones. Las familias que mandaban esta foto es una de las primeras fotografías que tenemos de un alumno, de una alumna. La gente iba a los padres de familia de la burguesía y de la aristocracia, llevaban a los niños con sus vestimentas escolares. Fíjese que esto es previo a la obligatoriedad del guardapolvo, de la túnica. Llevaban a los estudios fotográficos a sus niños para fotografiarse con los elementos de escuela, con el uniforme de escuela, ¿no? Como un indicador del estatus social. En esta foto los niños están con portafolios, con libros, con todos los elementos que construyen ese retrato de este niño es un alumno, esta niña es un alumno. Una alumna, pero no solo la apariencia física, ¿no? Ahí hay un interés por mostrar en ese retrato esa apariencia social del estatus de acceder a la educación.
Y esto también, esta fotografía, miren que es del año 1909, también anterior a la obligatoriedad. La cara de los niños es genial, parece que están yendo, pero mírenla como... Muy tempranamente los niños están con esa cara, no porque no la pasaban bien en la escuela, los tiempos de exposición eran bastante largos y además esta idea de sonreír para la foto es posterior, pareciera que es posterior. Muy tempranamente también aparece esta especie de género fotográfico que es la foto escolar, que estimo que aquí también todos tienen la foto del grupo con alguna indicación del año. Y en este caso también la fotografía, por eso se acuerdan que hoy a la mañana es cuando empieza, cuál es